Vive presenta el valor social. Bien, y desde los jardines del ex Congreso Nacional estamos junto al diputado del Distrito 8, diputado independiente del Distrito 8, Pepe Out. Hola. Primero saludarlo y agradecerle por este espacio. Diputado, preguntarle primero sobre el Chile de hoy. ¿Cómo lo ve usted, que ya tiene mucha experiencia en esto? Bueno, efectivamente, Chile cambió y por fin la Cámara de Diputados refleja ese cambio. El Parlamento expresa la nueva diversidad. Fíjate que los temas de los que se habla hoy día en el Parlamento no son los mismos de los que se podía hablar hace 10 años. Incluso la manera en que se habla hoy día es distinta, porque tenemos un Parlamento mucho más joven, mucho más conectado con los temas de hoy y de mañana, no solo con los temas de ayer. Tenemos un Parlamento con más mujeres, significativamente más que los que había hasta hace poco, y yo creo que ese es un camino irreversible. Vamos a tener, si cierra los ojos y piensa en la próxima elección y la subsiguiente, va a haber más mujeres, no menos mujeres. Exacto. Y luego empieza a obligarse el Parlamento a aceptar lo diverso. A algunos les choca, de pronto muchos han sindicado ya hasta Florcita Motúa, pero Florcita Motúa, si tú lo miras bien, siempre ha sido un excéntrico, por supuesto, pero esa excentridad representa algo en la sociedad chilena. Yo lo hablé el otro día en el Congreso a propósito de que a él le correspondió informar el proyecto de ley que establece el Día Nacional de la Diversidad. Y yo dije que él se debía inhabilitar por conflicto de interés, porque él expresaba esa diversidad y en buena hora que lo haga. Yo estoy muy contento y esperanzado con la posibilidad que tiene el Parlamento de volver a conectar con lo que pasa en la sociedad chilena. Pero muchos lo catalogaron a Florcita, ya que salió el tema de Florcita Motúa, como una persona que en realidad no tiene mucho, bueno, la experiencia no la tiene, obvio, no fue diputado antes, pero que él tiene asesores, dice, él lee harto, pero en algunas materias dice, no me voy a meter, y que también es válido. O sea, es lo que hacen por lo demás buena parte de los parlamentarios. Entonces la crítica finalmente a Florcita es más a lo mejor por imagen. Yo creo que es muy injusta y viene mucho de la intolerancia a la diversidad. Exacto. Porque obviamente se viste distinto, piensa distinto, él piensa desde la creatividad. Entrando un poco al ámbito del gobierno, cómo se ha instalado el segundo gobierno del presidente Piñera, ¿cómo lo ha visto usted? Ahora, yo veo a este gobierno mejor que el primer gobierno de Sebastián Piñera, y es natural, porque está mejor preparado. Lo veo decidido a preocuparse más de la gestión política y no solo de la gestión económica. La vez pasada no fracasó por la gestión económica, fracasó por la gestión política. Lo veo que tiene sus dificultades porque va a estar cruzado por temas de la realidad que dividen a su campo, que está hecho de gente muy, pero muy conservadora y derechista, y de gente que dice que quiere transformar a la derecha para ser mayoría social, y esa tensión se vive, aun cuando no esté en el programa, tiene que tomar decisiones respecto de cuestiones valóricas que son divisorias. Tú ves ahí a Jacqueline, no voy a pronunciar su apellido, a la presidenta de la UDI, por un lado, a Felipe Kast por el otro. Exacto. En fin, esa es una complicación que tiene el gobierno. Ahora el gobierno va a ser un gobierno difícil porque no tiene mayoría ni en el Senado ni en la Cámara. Y tiene que construirla. No, además la Cámara está con lo que comenzamos hablando, muy diversa. Una Cámara diversa. Ahora eso el presidente Piñera podría verlo como una oportunidad, porque tiene la posibilidad de hacer lo que yo llamo política a geometría variable, es decir, habrá proyectos que va a empujar con una determinada mayoría y proyectos que puede empujarlo con otra determinada mayoría. Pero él tiene que informarnos a Chile si va a estar dispuesto a estructurar mayorías detrás de una ley sin alguno de sus partidos. Porque, por ejemplo, mira, Sebastián Piñera propuso el acuerdo de unión civil, se llamaba, y lo echó para atrás porque la UDI lo vetó, y parte de Renovación Nacional también. Fueron ahí con una carta a la moneda y
el presidente Piñera decidió capitular. Y después sintió la rabia de haber aprobado ese proyecto por la presidenta que le sucedió, Michelle Bachelet. Luego quiso, doy fe de eso, quiso cambiar el sistema binominal, pero la UDI le dijo sobre nuestro cadáver. Y en lugar de armar una mayoría para reformarlo, decidió respetarle la mano a la UDI. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a seguir siendo prisionero de uno u otro de sus partidos? De sus socios. ¿O va a buscar acuerdos de mayoría? Y es una decisión que vamos a ver pronto, porque va a haber muchos temas en los cuales él puede tener mayoría, si por supuesto acepta algún punto de vista de los que estamos en la oposición. ¿Ah? Porque tú sabes, una cosa es hablar de diálogo y formar comisiones, y la otra es el diálogo verdadero. Para que haya acuerdo, la oposición tiene que tener disposición, por supuesto, a ceder respecto de su punto inicial y concurrir a un punto intermedio. Pero también el gobierno tiene que ceder a su punto de vista inicial y concurrir a un punto intermedio. ¿Lo dejará la UDI? Y si no lo deja la UDI, ¿será capaz el presidente de decir, mire, lo vamos a apoyar, lo vamos a aprobar sin la UDI? Porque tenemos mayoría con Renovación, la DC, el PS, el PPD, etc. ¿Ah? Es medio complejo. Esa es la cuestión crucial. Y en el fondo la pregunta es si el presidente Piñera va a gobernar con su mensaje de la primera vuelta, que fue mucho más de retroexcavadora, o con su mensaje de segunda vuelta, que fue mucho más inclusivo. Pero digamos que lo que lo hizo ganar fue su mensaje de la segunda vuelta. Exacto. Porque la primera vuelta, digamos que no le fue tan bien como esperado. De hecho, estuvo muy, muy lejos de la votación que el mismo Sebastián Piñera esperaba en primera vuelta. Bueno, usted en algún minuto dijo, con el antipiñerismo no se gana la elección. Volviendo un poco atrás, ¿Qué fue lo que le faltó a la nueva mayoría y al candidato Guillé para haberle ganado a proyectar mínima... ¿Cuál fue el error? Proyectar mínima gobernabilidad. Yo creo que el candidato y la coalición no fueron capaces de proyectar hacia la ciudadanía que podían gobernar. ¿Ah? El candidato cometió muchos errores, se contradijo respecto de su propio equipo, o sea, no mostró la solvencia mínima indispensable. Y en cambio, Piñera, el presidente Piñera logró, primero, que Kast hiciera campaña en su favor sin exigirle nada. Exacto. Y por lo tanto lo dejó correrse hacia el centro sin estar preocupado de las balas que podían caerle desde la izquierda, desde la derecha. Y en cambio, el candidato Guillé, en lugar de desplazarse hacia el centro, se preocupó de intentar ir a captar los votos de la izquierda, puso al Partido Comunista en un rol muchísimo más protagónico del que efectivamente tiene, y abandonó el espacio central. Y eso constituyó un error muy grave entre la primera y la segunda vuelta. Pero convengamos que la votación del Frente Amplio había sido demasiado amplia, mucho mayor de lo que se esperaba. Y en este nuevo escenario la derecha dice, nosotros no venimos por 4 años, queremos quedarnos. Y queremos quedarnos por varios. Bueno, lo mismo dijeron la vez anterior. ¿Qué hace la concertación para levantar un líder o qué se visualiza como este líder de la centroizquierda? Mira, lo peor para proyectarse es decir, yo me voy a proyectar. Lo dijo la democracia cristiana cuando ganó Frei, vamos a gobernar 30 años Chile, gobernaron 6. ¿Ah? Terminó Frei y perdieron la siguiente. Cuando llega la concertación en el 90, no pensó jamás que iba a gobernar 20 años. Quedarse 20 años. Jamás. Probablemente si lo hubiera pensado y lo hubiera declarado, habría fracasado en el intento. Tú tienes que gobernar el presente y construir condiciones para tu proyección futura. Pero dar por sentado que voy a gobernar 8 años, que voy a gobernar 12 años, mira, nosotros somos muy maníacos depresivos los chilenos. Pasamos de la euforia a la depresión sin transición, ¿eh? Y yo recuerdo, después de los mineros, ¿te acuerdas? Del papelito de los del 33. papelito que lo regaló en todas partes el presidente Piñera hasta el extremo que se lo quitó la señora. Nosotros discutíamos en el Congreso, recuerdo, si
iba a durar 8 o 12 el gobierno de Piñera. Y mira cómo terminó, Sí, en realidad. casi sin candidato, con un No. show que podría haber sido, si lo escribe Woody Allen ese guión, Podría ser una lo película- consideramos inverosímil. Exacto. Porque fue inverosímil lo que ocurrió. Bueno, yo digo, cada día tiene su afán. Hoy día lo que creo debe hacer la oposición es cada uno reafirmar sus convicciones, redefinirse, reestructurarse, ojalá converger algunos en el sentido de lo que estábamos hablando, de la reingeniería del sistema político. ¿Cuál es el rol de la presidenta Bachelet ahora, en el Chile de hoy? Hace un par de semanas, la semana pasada de hecho, recibió algunos reconocimientos acá. ¿Cuál creo que es el rol de la presidenta ahora en esta, si se llama, nueva conformación de la centroizquierda en Chile? O sea, ella va a tener un espacio ahí, pero yo no le veo un rol de liderazgo futuro. No como líder. No, como un referente. Yo creo que es difícil hacer progresista, digamos, política progresista en Chile sin referencia a sus dos gobiernos. Imposible. ¿Ah? Referencia tanto de sus logros como de sus insuficiencias y de sus errores. ¿Ah? Y yo creo que así como el tiempo va a ir valorando sus aciertos, también el tiempo va a ir permitiendo un análisis más descarnado de sus déficits y de sus equivocaciones, que son las que nos condujeron 2 veces a no proyectarnos en el gobierno. No es casualidad Exacto. que hayamos perdido las 2 veces después del Del gobierno gobierno de de Michelle Bachelet. Nosotros somos un programa que llegamos a muchos emprendedores a nivel nacional. Ya que estamos con el tema de la presidenta Bachelet, ¿usted cree que la reforma tributaria estuvo bien hecha, estuvo bien pensada, está bien ejecutada? O sea, la pregunta son tres. Son tres. Son 3 preguntas. Mira, siempre es complejo cambiar la tributación de un país. Ahora era completamente indispensable hacerlo para poder emprender reformas. La gratuidad en la enseñanza superior sería imposible sin los 3 puntos adicionales que agregó la reforma. Era la segunda gran reforma después de la que hizo Elwin con el ministro Fox, que fue de 2,5 puntos del PIB, o sea, también Claro. muy importante. Y yo creo que estuvo bien al concentrarse en el 1% más rico para que aportara más. Yo creo que se cometieron errores de extender el costo aparte de la clase media. Yo creo que lo de la vivienda era innecesario. Y creo que hay que simplificar la manera de pagar tributos, pero de pronto, muchas veces bajo ese eslogan, lo que quieren de verdad los empresarios es pagar menos impuestos. Exactamente. Y la contribución que hacen en Chile los más ricos es lejos, muy inferior a la que hacen en los países con los que nos queremos comparar. Nos queremos comparar con los países de la OCDE y el 1% en los países de la OCDE aporta muchísimo más. Y además, ese 1% en los países de la OCDE tiene una porción muy pequeña del poder financiero del país. Aquí ese 1% tiene una porción obscena de los ingresos nacionales y por lo tanto en lo global yo digo sí, era indispensable reforma tributaria. En lo particular, por supuesto, creo yo, se gestionó de una manera que apareció afectando a sectores que no tenía por qué Exacto. afectar. Diputado, yo le quiero agradecer en nombre también de nuestro programa y de toda la gente que nos ve este tiempo que tuvo con nosotros. No, muchas gracias por la oportunidad. En televisión a veces a uno lo retratan por una cuña de 15 segundos. A mí me hizo más famoso nombrar a una intendenta que los 30 años de trayectoria política. Entonces siempre es una buena oportunidad tener una conversación que permita expresarte más largo, completar la frase y tener tiempo para explicar a veces lo que uno hace. Por eso yo hago tanta radio, porque en la radio el tiempo... La inmediatez además de la radio. Claro, el tiempo es más... corre menos rápido que en la televisión. Muchas gracias, diputado. Que estén muy bien, ¿eh? Chao.
Vive presentó El Valor Social.